¿Querés escuchar palabra de Dios? Cerrá tus ojos y vamos a hacer algo. Poné tu mano en la frente, en tu mente, en tu cabeza. Poné la mano y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos venir a tu casa, podemos recibir, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor. Podemos adorarte. Gracias porque nos cuidaste en el día de hoy. Señor, pero en este momento, en el nombre de Jesús, te pedimos que cautives nuestra mente y que la lleves, Señor, cautiva al trono de la gracia. Que todo aquello que quiera distraernos, que todo aquello que nos quiera quitar el foco de lo que nos quieres hablar, Señor, sea quitado para siempre de nuestras vidas. Que hoy sea un día, Señor, donde sea renovada nuestra mente, donde sea renovado nuestro espíritu, donde sea renovado nuestro corazón, para poder entender tu hermoso misterio del amor más grande que existe en el universo. El amor de tu precioso Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, tráenos atención, que nuestra mente esté enfocada en lo que nos quieres hablar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es importante, iglesia, que prestes atención. No a mí. Prestes atención a lo que Dios nos trae. Porque es un tema muy importante. Yo te voy a leer algo antes que el Señor trajo a mi vida y prestar atención. Es importante hacer hincapié que en este mensaje, que no es positivista ni motivador, ni es algo mental y humano, o partido de una teoría humana, o de aquello que en lo psicológico humano se crea posible. Que sea de ser iniciador de lo que Dios y su poder pueden realizar al cumplir lo que hay en Él. Para todo aquel que en Jesucristo cree como Salvador eterno. Por eso es importante creerlo, este mensaje, desde la palabra de Dios y llevarlo a cabo por medio de la fe en Cristo. Llevarlo a cabo por medio de la fe en Cristo. Guiados tan solo por su Espíritu Santo. Y dar toda gloria, toda honra a Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este pequeño texto fue escrito porque generalmente cuando se tocan estos temas, a veces se crea una pequeña confusión. Y te voy a decir el título de la predicación. Voy a tratar de ser lo más acotado porque es muy interesante y traté de comprimirlo porque mientras más buscabas o mientras más leías, mientras más oraba, más te traía el Señor. El título de esto se llama La mente de Cristo. Wow. La mente de Cristo. ¿Te has puesto a pensar cómo es la mente de Cristo? Por eso te decía que te enfoques y te concentres. Pensa. ¿Te has puesto a pensar cómo es la mente de Cristo? ¿Qué pensamientos hay en ella? ¿Qué fines tienen esos pensamientos y hacia dónde son dirigidos? Respóndetelo vos. ¿Qué tiene la mente de Cristo? ¿Qué fines tiene lo que tiene Cristo en su mente? Hoy hay un versículo principal. Leeremos varios, pero el principal está en 1 Corintios 2:16. Búscalo si querés, por favor. 1 Corintios 2:16. ¿Lo encontraste? 1 Corintios 2:16. La palabra de Dios dice: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero, presta atención a esta palabra,
Pero nosotros, decí nosotros, entendemos estas cosas, decilo, repetilo, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Lo sabías? Lo dice la palabra. Nosotros entendemos esta cosa porque tenemos la mente de Cristo. Y te decía que hagas hincapié en la palabra pero. Esa palabra que aparece cuando dice pero, nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. La palabra pero en la Biblia tiene un significado muy bueno y muy interesante. Presta atención, iglesia. La palabra pero tiene el significado de estar opuesto a lo dicho anteriormente. Porque decía, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero, ahí está la palabra pero. Tiene el significado de estar opuesto a lo dicho anteriormente, a lo que ya leímos del versículo. A la vez significa, escuchá qué lindo, que está conectada esa palabra, que está vinculada de buena forma. No es que te dice pero y te corre, sino que ese pero te vincula de buena forma, que está conectada con lo que está diciendo anteriormente. Que no es contradictorio, que no es incoherente, que no es ilógico y que no es absurdo, que no es despiratado, no es disparatado. O sea que es posible entenderlo, creerlo y buscarlo si Dios lo dice. Esa palabra pero nos está diciendo a nosotros que sí podemos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que sí podemos, si lo creemos, de obtenerlo. Que no podemos enseñarle a Dios y no podemos conocer la profundidad de Dios. Pero si nosotros lo buscamos y lo creemos, lo entenderemos, por hecho, lo viviremos, si queremos. ¿Me seguís, iglesia? Hasta ahí. Ahora bien, ¿qué nos habla la palabra cuando nos dice que nosotros entendemos estas cosas? En el versículo que leímos. Y vamos a ir de adelante hacia atrás. Ahora busca en Primera de Corintios de 2 al 8, que estaría anterior a eso. Primera de Corintios, del 2 al 8. Primera de Corintios, del 2 al 8. Perdón, Primera de Corintios 2, del 6 al 8. Primera de Corintios 2, del 6 al 8. ¿Lo encontraste? ¿Sí? Buenísimo, te lo leo. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con las palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, o los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Versículo 7. No la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, ¿escuchaste? Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Cuando leíamos anteriormente ese pero, ¿sí?, que nos conecta a lo anterior, habla de esto, de conocer ese misterio. Pero para conocer ese misterio, ¿qué es lo que debemos tener? La mente de Cristo, ¿o no? Porque la palabra después lo dice, que nosotros no le enseñaremos nada a Dios y que no podemos conocer en la profundidad de lo que Dios tiene. Pero, esa palabra pero, que nos conecta a eso que leímos recién, nosotros, dice, aquellos que creemos
que creemos en Jesucristo y que tenemos salvación eterna y que lo buscamos y apasionados, como decía el pastor hoy, que tenemos intimidad y que tenemos una relación y no una religión, podemos entenderlo. Pero, como el título lo dice, es la mente de Cristo. Y generalmente no le damos la importancia a la mente de Cristo. No le damos la importancia a nuestra mente. Por eso muchas veces tomamos decisiones o las mismas decisiones repetitivas que nos producen un resultado igual. Y no podemos tener un cambio. Acá la palabra nos lleva a un estado de la mente humana, nuestra mente, la madurez espiritual. En la palabra hablaba, que decía que él hablaba con maduros espirituales. Una madurez que nos da a conocer y entender cuando la ejercitamos rindiendo nuestra mente por completo a Dios y su palabra. ¿Entendés de qué madurez habla? No es la madurez de aquel que se cree maduro o que la sabe más que todos. Es la madurez que nos da a conocer y entender cuando ejercitamos rindiéndonos a Él y su palabra. Y cuando habla de una conversación de maduros, escuchá, iglesia, no está diciendo que solo entre aquellos que dialogan o se juntan y acceden a esta sabiduría para que allí quede. No es que nosotros tenemos que venir a las reuniones a hablar de lo que vivimos, de lo que pasa, de lo que Dios hace en nuestra vida y tiene que quedar ahí. No es eso. No está hablando de esa madurez. Está hablando de una madurez que va mucho más allá y que incluso está mucho más afuera que acá adentro. Sino que nos impulsa primero a buscar la madurez continua de nuestra mente en Cristo para poder llevar el magnífico y amoroso misterio de Dios, que es Jesús y la salvación eterna, ya disponible para todos. Para todos. Por eso, la madurez, iglesia, no tiene que ver con lo que hablábamos recién, de quién más sabe, de cuántos versículos te sabes, de cuántas veces venís a la iglesia. La madurez espiritual tiene que ver con otra cosa. Y la mente de Cristo juega, creo que el rol más importante. Y nuestra mente también. Por eso vamos a incursionar un poquito. ¿Cómo se define la mente humana? Escuchá, iglesia, presta atención, no te distraigas. El término mente es utilizado en la Biblia para describir la capacidad de los seres humanos, de nosotros, capacidades. Capacidades de pensar, de imaginar, de conocer, de recordar y entender. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace nuestra mente. La palabra hebrea para mente es lev. Escucha. Que también puede traducirse como corazón. Se habla mucho en la palabra de esta, justamente esta palabra que es lev, que es corazón, el corazón de David. No era el corazón solamente que bombeaba sangre en su cuerpo. Era un corazón diferente, un corazón que está plasmado en conjunto con la mente, con el alma. Es todo una sola materia, vamos a llamarle, algo como un combo, todo metido ahí. El corazón es todo aquello que se rinde delante de Dios y lo busca y presta atención y se enfoca en lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. ¿Entendés, iglesia? Que el corazón no solo es el órgano que bombea la sangre para nuestro cuerpo que funcione, es un corazón que va más allá de eso. En la mente refiere a los pensamientos. Y cuando habla del corazón, refiere a emociones y motivaciones. En mente, pensamientos. En corazón,
motivaciones, emociones. Eso se entrelaza, eso se junta. Eso llega a un acuerdo. Por eso cuando nosotros sentimos y nos emocionamos en nuestra mente, también hay una conexión, hay un mensaje, hay una recepción, alguien que recepta eso y después se lleva a lo externo. ¿O no? Cuando nosotros nos enojamos, viene una emoción, viene un sentimiento, viene como ¡ah! Y en la mente, ¿qué dice? Decirle esto, ¿o no? Y muchas veces lo decimos. O cuando tenemos algo lindo, cuando le decimos a nuestra esposa, sentimos esa emoción, ese sentimiento de verla y decirle, te amo, me hace feliz. Sentimiento, emoción, mente y acción. Fíjate lo que dice en Proverbio 23:7. Escucha. Tal como el hombre piensa, así siente su corazón. Así como yo pienso, siente mi corazón. Así como yo pienso de mi vida, siente mi corazón. Así como yo pienso de los demás, siente mi corazón. La mente humana es un órgano esencial para su funcionamiento y es clave para nuestra, escucha, manera de vivir. Dice que es clave para nuestra manera de vivir. El corazón natural de nosotros, el órgano, es clave para que nosotros sigamos erguidos, vivos, respirando. Pero la mente dice que es clave para nuestra manera de vivir. No te distraigas, seguime ahí. Recalquemos en esto. Es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque es importante. Porque es una prioridad. La mente es algo muy importante. Es una prioridad. La mente tiene una función. Si yo quiero ir para la derecha, en mi mente tiene que haber una función de mandarme a mi cuerpo, decirle que vaya para la derecha. Eso es una función. La función del hablar. Pasa todo por la mente. Es clave e individual. Clave porque es donde se ejecuta una decisión para nuestra manera de vivir. Individual porque es propio de cada uno. Cada uno tenemos nuestra mente. Cada uno toma sus propias decisiones y emite sus pensamientos y ejecuta las acciones. ¿No es así? En la mente alberga mucha información, mucha, y cualidades. Es muy importante en todo lo que primeramente recibimos. Escuchá, es muy importante. Es más que importante. Porque lo que vos recibís, ¿qué haces? Lo das. Entonces es muy importante lo que nosotros recibimos en la mente. Los que escuchamos, porque entra por acá, lo analiza la mente. Lo que vemos, porque entra por acá y se analiza en la mente. Lo que tocamos, porque nos quemamos y la mente dice te quemaste y te duele. ¿Me explico? Es importante y es individual. Después deriva y desemboca en una acción. ¿Y concluye con qué? Con una consecuencia. Por eso cuando nosotros pensamos y hacemos, tenemos un resultado. Cuando vos decís 1 más 1 es igual a 2. Pensaste. Hubo un resultado en la acción que hiciste. Sumaste. Esto llévalo a tu vida personal. Llévalo a tus días personales. ¿Cómo está tu mente? ¿Qué pensamientos hay en tu mente? Yo le preguntaba al Señor cuando preparaba esto, ¿qué es lo opuesto a tu mente, Señor?
aparte de la mía, ¿no? Y quería verlo en la palabra, quería que Él me lleve a la palabra para ver qué es lo opuesto o qué fue lo opuesto a su mente o lo que es hoy. ¿Y sabes dónde me llevó? Al principio, la mente de Adán y Eva. El reflejo de la mente de Adán y Eva y la mente de Cristo. Cuando vos vas a la palabra y lees, escudriñás la palabra y aprendemos, te vas a dar cuenta que la mente de Adán y Eva fue la que desembocó en algo. Lo que pasó por su mente, los pensamientos que tuvieron y las acciones que tuvieron al final provocaron algo. Y la mente de Cristo, cuando Él caminó sobre la tierra, también pensaba, Él también sentía, Él también era un ser humano. Pero desembocó en otra cosa muy diferente, maravillosa. Aquí se identifican las consecuencias de tomar una decisión de nuestra mente, que son muy diferentes a lo que la mente de Cristo puede pensar. Es muy diferente lo que yo pienso a lo que piensa Cristo. Mi mente es precaria. No tiene el alcance de la mente de Cristo. Pero ¿sabes qué? Tenemos el privilegio de poder entender sus pensamientos. Tenemos el privilegio como iglesia, como hijos, de poder entender lo que hay en la mente de Cristo. Y eso no se compra en la esquina. Eso no se conoce así nomás. Nuestra mente tiene que estar preparada para buscarlo. Y de eso es lo que queremos hablar. Debemos tener la mente de Cristo. Esto significa, escuchá, pensar y actuar como Jesús. Oh, ¿sí? La mente de Cristo, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo, no está diciendo quizás la tenemos, quizás, no, la tenemos. Y como hoy decía nuestro pastor, es por fe. Es en fe. Yo creo tener la mente de Cristo. Y quiero entender las cosas que hay en la mente de mi Señor todos los días de mi vida. Pero soy consciente de que me seguiré equivocando mientras yo crea que es mi mente y no la de Cristo. Cuando emprendemos hacia la madurez, de la cual el apóstol Pablo nos habla, comenzamos a comprender que los razonamientos, los nuestros, o sea, pensamientos de la mente, que están fuera de la palabra de Dios y del plan de Dios, no cumplen con el propósito diseñado de Dios para las vidas. Es simple cuando lo escuchás, porque dice que nosotros, cuando razonamos, metemos la pata. Pero cuando nos dejamos guiar por la palabra y estamos dentro del diseño de Dios, o lo aceptamos y lo creemos y lo buscamos, capaz que metemos la pata, pero un poquito, y aprendemos. Por eso habla del razonamiento de la mente humana. ¿Cómo entiendo algo que no creo? ¿O cómo creo algo que no entiendo? Parece un juego de palabras. Pensalo. En nuestra mente debemos creer y entender. Creer y entender. Por eso dice, pero nosotros entendemos la mente de Cristo. El plan de Dios tenemos que entender, de restaurar la creación y ofrecer salvación a los pecadores. Eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que Jesús hizo en la tierra. Eso es lo que Jesús hizo cuando Él pensó y vino
Y cuando ejecutó aquello que tenía que hacer, para esto lo hizo. Y si su mente era esa, la nuestra tiene que ser igual. Identificarse con el propósito de Cristo de buscar y salvar lo perdido. Ah, yo no puedo salvar, yo tengo la mente de Cristo, pero lo tengo que creer, lo tengo que entender y previo lo tengo que buscar. Compartir este punto de vista de Jesús, de su humildad, su obediencia, la compasión y la dependencia, ¿de quién? De Dios. Porque Jesús también, cuando caminó la tierra como ser humano, dependió de Dios, dependió de su Padre, de nuestro Padre. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que dependemos de lo que somos nosotros, de nuestro razonamiento, de lo que hacemos y de lo que somos capaces? ¿Cuántas veces lo hacemos en nuestra mente? La mente humana. Acá viene lo importante. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr tener la mente de Cristo? ¿Cómo lograr entender lo que Cristo tiene en su mente? Hay un secreto importantísimo que ya dejó de ser secreto entre nosotros. Únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra. El Espíritu Santo es el único que puede influenciar en nosotros y en nuestra mente todo aquello que está dentro del plan de Dios para nosotros. Sin su ayuda es inútil. Sin su ayuda nosotros no podemos. Sin su ayuda nosotros lo único que pretendemos es razonar con nuestro raciocinio, nuestra mente, y creer que lo que hacemos es bueno. Y no. Los creyentes podemos acceder a los pensamientos de Cristo. ¡Oh, qué privilegio! Y qué bendición, no solo para nosotros, sino para todo aquel que crea en la palabra de Dios. Mirá lo que dice 1 Corintios 2:10, escucha. Pero fue a nosotros, ¿a quién? A nosotros. Actual, imperativo, palabra para mí, para vos. Fue a nosotros, a quienes Dios nos reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Yo lo creo. Y quiero conocer muchos secretos. Quiero saber muchos secretos de Dios para mi vida, para mi familia. Pero lo tengo que creer. Pero antes lo tengo que buscar. Y tengo que dejar que mi mente sea guiada por el Espíritu Santo. Por su palabra, por la palabra de Dios. Se puede escoger en qué pensar. Escogemos cada uno en qué pensamos y qué hacemos. El libre albedrío, como lo quieras llamar. Pero la palabra nos invita a escoger los pensamientos de Cristo, que darán buenos frutos y que están dentro del plan de Dios para nuestras vidas. La palabra en Filipenses 4, del 8 al 9, escuchá, dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. ¿Con qué? ¿Con la mano? No, con la mente. Concéntrense. ¿En qué? En mi trabajo. Sí, te tenés que concentrar en el trabajo. Pero la palabra está siendo directamente hacia nosotros para llegar a la mente de Cristo. Dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, no en lo mentiroso, no en el padre de la mentira que es el diablo, en lo verdadero, en todo lo honorable, el honor. ¿A quién? Primeramente a Dios y después a mi prójimo. En lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en esas cosas excelentes y dignas de alabanza. Todas esas cosas que yo nombré están en Cristo. Y están en la mente de Cristo. Por ende tienen que estar en mi mente. ¿Pero por qué no las tengo? ¿Por qué no lo puedo tener? ¿Por qué cuando dice todo lo verdadero, una mentirita? Cuando dice todo lo justo, soy injusto. Lo honorable, le falta el respeto al que tengo al lado. Me río, señas, burlas. ¿Por qué?
por la mente. Por eso al principio leí lo que leí. Porque no es un mensaje mentalista. Porque lo habla la palabra. La palabra nos indica que hay estados en nuestra mente, ¿sabías? Allí en Adán y Eva había un estado en su mente. Y ese estado tenía un fin, la desobediencia. Pero alguien participó en ese pensamiento de Adán y Eva. ¿Lo crees? ¿Que alguien participó en el pensamiento de Adán y Eva? Sí, fue el diablo. Que él no va por lo verdadero. Él va ¿por qué? Por todo lo contrario. Ahora, ¿vos creés que hoy hay pensamientos de Adán y Eva todavía? Claro que sí. Entonces el diablo sigue actuando. ¿Y cómo podemos nosotros hermetizar nuestra mente para que esos pensamientos que el diablo inmundo nos quiere poner no se almacenen en nuestra mente? Teniendo ¿qué? La mente de Cristo. Cuando el diablo tentó a Jesús, fue una guerra de palabras. Porque el diablo también conoce la palabra. Y Jesús les dijo, escrito está. Fue una guerra de palabras. El diablo lo quiso hacer lo que hizo con Adán y Eva, con Cristo. No pudo ni va a poder, nunca. Una mente espiritual es aquella que está enfocada en las cosas del Espíritu de Dios. ¿En dónde? En el Espíritu de Dios, que es real, el Espíritu Santo. Está enfocada en todo tiempo, en todo tiempo. Yo esta semana, iglesia, tuve una semana de batallas, de muchas cosas, pero mi mente estaba enfocada en esto. Mi mente estaba enfocada en algo que cumple con todas esas cosas. No estaba enfocada en lo que me decía el diablo. No quería que eso desactivara el enfoque en mi mente. Pero para eso tuve que esforzarme. Para eso tuve que tomar decisiones. Para eso tuve que dejar a un lado ese corazón de emoción y sentimiento para dejar que el Espíritu Santo pueda guiarme. ¿Es la manera de Carlos? No, es la manera que la palabra nos indica. Guiados por el Espíritu, conoceremos las profundidades de Dios. Y las cosas de Dios son todo lo que hablamos, lo bueno, lo honorable y lo verdadero. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar, iglesia. Por eso nosotros debemos tener la mente de Cristo. No es una opción, es necesario. La mente controlada por el Espíritu experimenta vida y paz. Escuchá, la mente que controla el Espíritu Santo experimenta eso. Yo la quiero. Yo lo experimenté esta semana. Y sus pensamientos están alineados con la voluntad de Dios. La renovación de la mente, como describe Pablo en Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar y así cambiará ¿qué? Tu manera de vivir. No, nosotros queremos cambiar la manera de vivir sin cambiar la manera de pensar. Al revés. Y menos con Dios. No, lo hago a mi manera. Soy yo, mi orgullo, mi razonamiento, mis acciones. Soy el mejor. Soy como soy. Así me crió mi papá. Todas esas cosas que están en la mente. ¿Te acordás que hablábamos de recuerdos, de hábitos? Todo está acá. La Biblia enseña que la mente humana tiene un papel crucial en nuestra relación con Dios y nuestro caminar espiritual. Escuchá bien, iglesia. Mientras algunos estados de la mente nos alejan de Él, la renovación continua dice. No dice un día a la semana, continua, todos los días, a cada minuto, a cada segundo, todos los años de nuestra vida, continua del entendimiento mediante la palabra de Dios, no mediante nuestro razonamiento, nos permite alcanzar la vida llena de propósito, de paz y sabiduría, madurez espiritual. Esa es la madurez espiritual. Paz, gozo, sabiduría, adoración y todo aquello que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo
y todas aquellas manifestaciones que tiene nuestro Dios hermoso y maravilloso. Todo eso es lo que nuestra mente tiene que albergar. Y ahí es cuando nosotros empezamos a madurar espiritualmente. No es el que habla más en lengua. No. Es el que encuentra esto. Al mantener nuestra mente bajo el control del Espíritu Santo podemos vivir, escuchá, en plenitud y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo quiero que Dios cumpla el propósito en mi vida. Y quiero que los gigantes que yo estoy combatiendo hoy ni se le acerquen a mis hijos, a mis nietos. Yo quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. Pero es de Dios el propósito, no es mío. Los pensamientos, escuchá, la función clave de la mente. Vamos a ir acelerando, así podemos aprovechar. Los pensamientos, ¿viste los pensamientos? Ay, yo estoy pensando esto. Ay, aquello estoy pensando, pienso esto. Es bueno, buenísimo, pero siempre y cuando lo enfoques en la dirección correcta. Los pensamientos son una de las principales capacidades de la mente. La Biblia menciona la importancia de reflexionar y examinar nuestras ideas antes de actuar. El rey David tenía un corazón conforme a Dios, sí, pero en un momento pensó de otra manera, se desenfocó. Por acá pasó algo que no debía y se cometió algo, tuvo consecuencias. Pero después usó de nuevo un pensamiento agradable a Dios para cambiar, que Dios pueda cambiar lo que pasó, restaurar y demás. Él entendió la renovación de la mente. Jesús advirtió en varios momentos sobre los peligrosos pensamientos incorrectos. Jesús, no un psicólogo. Recordando que el pensamiento es el anticipo a la acción. En el contexto bíblico, tener una mente enfocada en los principios de Dios significa pensar en lo que es puro, honesto y todo lo que dijimos. ¿Es fácil? Para mí no. Para mí no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque afuera está lleno de pensamientos de Adán y Eva. Y está el que los siembra. Y en cada momento y en cada situación quiere sembrar. Y si nosotros no tenemos la mente de Cristo, esa semilla cae, germina y da frutos. Que está todo fuera de aquello que lo que tiene la mente de Cristo. Lo honorable, lo verdadero, lo que ya hablamos. Esos son los pensamientos. La imaginación. Esto está dentro de la mente también, ¿eh? La imaginación. Me imagino, no sé, un crucero en el mar del Caribe. Es la imaginación. Escuchá, la imaginación es otra capacidad clave de la mente. Según en Hechos 17:29, la imaginación se describe como el razonamiento interno que produce imágenes. Por eso es imaginación, imágenes. En nuestras mentes, a través de lo que vemos, oímos y tocamos. Guarda. Por eso es importante analizar la mente. ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? ¿Y qué tocamos? Todos los días, siempre. Nuestra imaginación se activa, aunque esta capacidad es un regalo de Dios, hermoso, para crear y visualizar, puede ser mal utilizado si no se somete a su voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Entendés? La imaginación es hermosa. Dios nos regaló la imaginación. Te la regaló a vos, me la regaló a mí. Pero ¿para qué la utilizás? ¿Para qué la utilizo? ¿Está bien utilizada en lo que hago? ¿Sabes qué? Hoy tiene que haber un rompimiento en nuestra mente. En nuestra mente humana. Tiene que haber un rompimiento. Tiene que haber una desactivación de aquella mente razonante para que pueda ingresar lo que Dios tiene para nuestra vida en nuestra mente. Tiene que haber una renovación en nuestra mente. Tiene que haber algo que nos lleve a entender los pensamientos de nuestro Señor. Por eso estamos acá. Porque queremos ser personas renovadas, porque queremos cambiar, pero a la vez queremos que nuestra familia vean que ese cambio
Es asombroso primeramente porque lo hace Dios, pero es verdadero, no es de palabras. La imaginación debe ser orientada hacia lo que ahora, a lo que honra a Dios y construye su reino. Pensamiento de reino. Acá lo dice, construye su reino. Un rey, reino, una colonia. Nosotros somos los que tenemos que construir el reino de Dios. El reino ya lo estableció Dios, pero nosotros lo tenemos que construir y tenemos que contribuir a que el reino de Dios crezca. ¿Cómo? Con una mente de Cristo. El conocimiento. ¿Cuántos quieren conocimiento? Yo también quiero. Pero ¿para qué lo querés el conocimiento? ¿Lo podés usar para el trabajo? ¿Lo podés usar para tocar la guitarra? Para lo que sea. Conocer es una facultad esencial de la mente. Esta facultad significa saber a través de la experiencia y la observación. Según la Biblia, el conocimiento no solo es intelectual, sino que también proviene de la relación con Dios, espiritual. Cuando vos te relacionás con el Espíritu Santo, viene un conocimiento que no lo ves en cualquier lugar, que te alberga si lo querés y si lo mantenés. Como decía el pastor, el fuego hay que mantenerlo. Dentro de ese fuego entra el conocimiento espiritual. El apóstol Pablo enfatiza en la importancia de un entendimiento espiritual en su carta a los romanos. Este conocimiento es crucial para discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Entendés de qué conocimiento habla Dios? Yo puedo conocer, no sé, de lo que vendo, un fierro, pero no puedo conocer de lo que Dios tiene para mi vida, capaz. ¿Y qué es más importante? ¿El fierro o lo que Dios tiene para mi vida, para mi familia? Me voy a saltar 2 puntos porque si no, no nos van a dar el tiempo. Acá viene algo, la mente carnal. La mente carnal. La mente carnal es aquella que se ocupa de los deseos de la carne, porque es fuerte esto. Y está controlada por la naturaleza humana caída. Somos raza caída. La naturaleza humana está caída. Los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de ¿qué? De la carne. Este tipo de mente está separada de Dios y no puede experimentar la vida y paz que proviene del Espíritu. ¿Te das cuenta lo que quiere Dios que hagamos? Que experimentemos. Pero ¿con qué mente tiene que ser? ¿Con la carnal? Dice que no. La carnal, no. Y vos decís, ¿la carnal a qué se refiere? A los deseos de nosotros. No tan solo de nuestra carne, a los deseos de nosotros. En vez de ir a la reunión el domingo, tengo un deseo de irme, no sé, de viaje. Pero ¿es necesario? ¿Es prioridad? No. Prioridad es conocer el misterio de Dios y lo que Dios tiene como diseño para mi vida, para mis hijos. La mente corrompida. Escuchá, en Tito lo dice, 1:15. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro. Porque tienen la mente y la conciencia corrompida. ¿Viste que habla de mente? Y si la palabra habla de mente, ¿por qué yo no cuido mi mente? ¿Por qué yo no la lleno de las cosas buenas, honradas, verdaderas de Cristo? Dice que los corruptos. ¿Podés pensar y usar la mente para darte cuenta quién puede ser un corrupto o quién fue un corrupto? No estaba la mente de Cristo ahí. La mente entenebrecida. La mente entenebrecida, según Efesios, es aquella que ha perdido todo entendimiento espiritual. ¿Ves que es necesario que entendamos lo espiritual? Porque si no, nuestra mente es entenebrecida. No tiene luz, no sabe lo que tiene. Y hace por hacer. Hacemos por hacer.
la oscurecida y ajena a la vida de Dios debido a la ignorancia y a la dureza del corazón. ¿Sabes cuán ignorante era? Hoy sigo siendo ignorante, pero ¿sabes cuán ignorante era y duro era? Y sigo siendo, quizás no al porcentaje de antes, pero por eso necesito que mi mente sea renovada. Porque incluso yo puedo volver a eso si no tengo la mente de Cristo. La mente vana se refiere a una mente que carece de un propósito y está enfocada en cosas inútiles. Cuando vos decís que algo es inútil, parece mala palabra, parece ofensa. Pero a veces, ¿cuántas cosas inútiles hacemos? ¿Cuántas? ¿Es lindo jugar un partido de fútbol? Sí. Yo hace 3 meses que me están invitando a jugar al fútbol y el Señor no lo deja. ¿Por qué? Porque es inútil, Carlos. Basta. Eso es inútil. ¿Es lindo? Sí, es lindo jugar un partido. Pero te tenés que enfocar en otras cosas. En el propósito de Dios para tu vida. No hagas cosas inútiles. Pero para eso tengo que tener una mente con discernimiento y ser sabio. Wow, hay mucho, pero no sé si vamos a llegar. Tremendo. La mente cauterizada. ¿Sabes cuando hay algo que está cauterizado? ¿No hay una enfermera? Cuando está cauterizado tiene que ver algo con la salud, eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, pastora? Bien. Mira, dice, se habla de la mente cauterizada, una mente que ha sido marcada y endurecida por el pecado, al punto de que ya no puede sentir la convicción del Espíritu Santo. ¡Wow! Yo no quiero eso. Yo no quiero dejar de sentir la convicción del Espíritu Santo en mi vida, porque ahí sí voy a tener esa mente que me va a llevar a cosas que no son buenas para mi vida. Por ende, no son buenas para los que están al lado mío. Entonces, yo quiero que mis hijos tengan una mente sana, una mente diferente. Pero si yo no la tengo primeramente y solamente, ¿cómo lo puedo mostrar? ¿Cómo? No puedo. Este estado mental es peligroso porque se ha vuelto insensible, escuchá, al arrepentimiento. Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay obra del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay cambio. Sin arrepentimiento no hay transformación. Sin arrepentimiento hasta no hay sanidad. Por eso uno tiene que arrepentirse. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Porque yo esta semana tuve una actitud en un momento por la cual no era dentro de lo que está en la mente de Cristo y me tuve que arrepentir. Y la semana que viene no sé qué pasará. Pero sí sé que hoy tengo que tener la mente de Cristo y buscar aquello que me puede llevar a no ejecutar pensamientos oscuros, pensamientos de mal. Dejar que siembre el sucio del diablo. La mente reprobada es aquella que ha sido descalificada después de ser probada por Dios. Esta mente está llena de maldad y es incapaz de hacer lo correcto. Ha sido entregada a los deseos más bajos y destructivos. Podemos llegar hasta eso, iglesia. La gente, vos lo ves, vos ves las noticias, hay mentes de este tipo. Ve la guerra de Ucrania, ve cómo se preparan para la guerra. Esas son mentes de este tipo. Voy terminando. Me salté un montón, pero quiero ser obediente. La mente de Cristo no tiene nada que ver con las nombradas anteriormente. Es por eso que nos indica y nos refiere que tengamos sus pensamientos. Pensamientos llenos de vida abundante, de amor, de gracia, de humildad, escucha, de misericordia, de compasión.
Eso es lo que tiene que albergar nuestra mente también. No es un sentir solamente del corazón. Así podremos ser la respuesta. El lema es ser respuesta. ¿Y qué respuesta querés? ¿Con qué mente vas a dar la respuesta? Voy a dar la respuesta. ¿Con una mente enteblecida o con una mente de Cristo? Podremos ser la respuesta que la sociedad busca. Podremos responder con la mente de Cristo, o sea, con su espíritu, con su palabra, con sus bondades y con todo lo que ha hecho en nuestra vida para hacer esa carta leída que habla Pablo, el apóstol, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, aún así a nuestros hermanos de congregación. Cuando buscaba con la ayuda del Espíritu Santo para poder conocer y entender más sobre la mente de nuestro Señor Jesucristo, escuchá, porque me lleva a un momento de la palabra que ocurre en la vida del Señor mientras estaba en la tierra. Muchas veces buscamos en lo teológico, que no está mal, está muy bien. Tenemos que aprender, tenemos que estudiar. Saber o conocer de este estado mental, del estado mental de Cristo. Pero la palabra es tan maravillosa y tan poderosa y reveladora cuando nos ayuda el Espíritu Santo. Por lo menos a mí me llevó a este punto. Yo te voy a leer un versículo que está en Lucas 22, 39 y 42. Y vamos a ir terminando de a poquito. Saliendo, dice la palabra, se fue como solía al monte de los olivos. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra. Tiro de piedra es una distancia, milla, metros, como le quieras llamar. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, escuchá, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la mente de Cristo. Me impacta profundamente leer este pasaje. Y también veía cómo los discípulos tenían un estado en su mente, porque dice que les dijo que oraran para que no cayeran en tentación. Sin embargo, cuando el Señor después vuelve, léelo después, los encuentra durmiendo. Yo le decía, Señor, tu mente siempre estuvo enfocada en una sola cosa, sin dejar de atender todo lo que de ella se desprendía, milagros, todo lo que sabemos de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando le dice, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, ahí encontré el secreto de la mente de Cristo. Siempre quiero hacer mi voluntad y no la de Dios. Cristo no la pasó nada bien, porque Él tenía ataques en la carne y en el espíritu para no cumplir, porque era tanto quizás lo espiritual que tenía una lucha continua, pero soltó una palabra: que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Por eso, iglesia, y terminando, ¿cómo es el enfoque de nuestra mente? ¿En qué punto está enfocada continuamente? ¿Cuál es el estado de nuestra mente? Esto respondértelo a vos, porque es individual. ¿Por qué muchas veces nos pasan cosas y repetitivamente volvemos a caer en estas?
y que no son buenas para nosotros. ¿De cuánta paz, gozo, amor, cosas hermosas nos perdemos? ¿Y qué podríamos llevar hacia aquellos los cuales sus mentes pueden estar en algún estado de los que hemos nombrado? ¿Qué podemos llevar? ¿Qué respuesta le podemos dar si nuestra mente no es la mente de Cristo o no lo creemos? Porque la palabra dice que nosotros entendemos todo aquello porque tenemos la mente de Cristo. Yo creo rotundamente que el Espíritu Santo hoy debe traer a nuestra vida una renovación de la mente. Hay una presencia del Espíritu Santo hermosa, un fuego, un temor de Dios. Porque estas palabras, estas cosas son desafíos. Para mí en lo personal es muy grande. Yo siempre lo escucho al pastor hablar de que él nunca se imaginó acá. Yo tampoco. Porque yo tenía las mentes esas. ¿Y sabes qué? Cuando yo entré por esa puerta, pasó algo maravilloso. Pero todas las veces que tuve que seguir entrando por esa puerta, tuve que renovar mi mente para poder ir disfrutando de Dios. Para poder ir aprovechando lo que Dios tiene para mi vida, por ende para mis hijos. No para mostrarle a los pastores. Ellos fueron piezas fundamentales para que este duro pudiera tener y entender un poco de la mente de Cristo. Por eso, iglesia, una de las cosas que yo aprendí y que lo voy a decir, por eso le anticipé al pastor, es que yo muchas veces que entré por esa puerta me sentaba a lo último. ¿Sabes por qué? Porque mi mente estaba entenebrecida, estaba dura, estaba con todas esas cosas que leímos. Pero el precioso Espíritu Santo me llevaba al arrepentimiento, tocaba mi corazón y me decía, una silla más. Me costaba mucho. Y en otro momento me decía, una silla más, con amor, con lazos de amor me traía, hasta que llegué acá. Yo estoy seguro de que la mente tiene que hacer un paso de fe y que tiene que haber un rompimiento, aún así en lo físico, proféticamente, que el altar no está por estar. El altar es el lugar. Porque ahí es donde Dios ve tu fe. Chiquita, grande, como no sé. Pero aparte que ve eso, te enamoras. Porque empezás a ver y a sentir y a disfrutar de todo lo que nombraba la palabra. Gozo, paz. Y lo puedo hablar porque mi esposa ya en ese sentido está madura. Yo pasé un momento muy difícil en este lugar. Y cuando cruzaba la ruta solo, el diablo me decía, ¿a qué vas? ¿Qué vas a hacer si viste lo que te pasó? Y me costaba llegar. Pero cuando yo llegaba de allá, terminaba acá. Y hoy el Señor me pone acá. Por misericordia y gracia. No porque soy más maduro. Tomen la palabra del pastor. Dios está llamando a que seamos discípulos, que seamos respuesta. Pero para eso tenemos que buscar, encontrar y creer en la mente de Cristo.
donde albergan todas las cosas más hermosas. Y una de las cosas hermosas es esto: poder aprender en unidad con mi hermandad, con mis hermanos. Porque yo de ustedes aprendo todo el tiempo, por más de que no los diga. Cuando los abrazo, cuando los veo,